Bien, continuamos con el trabajo de hoy. Tenemos entonces, continúan problemas. Toca el problema número 5. Determinar la resistencia de un alambre habiendo que por calentamiento produce 800 calorías por segundo cuando entre sus extremos hay una DDP, diferencia de potencial, pares atrasado una DDP de 20 voltios. González, atrasado. Bien, hasta ahí el texto de este problema 5. Moreira, atrasada. Pasamos entonces a registrar los datos. ¿Cuáles serían estos datos? Me preguntan una resistencia. Hay una cantidad de calor. Esto es de 800 calorías. Hay un tiempo de 1 segundo, porque dice por segundo, 1 segundo. Quedó mal ese segundo. Y hay un voltaje o tensión de 20 voltios. Bien, para los cálculos tenemos que revisar unas fórmulas que nos permitan responder a la pregunta. Sabemos que energía es igual a la potencia por el tiempo. Pero en electricidad la potencia puede determinarse multiplicando la tensión o voltaje por la intensidad de corriente. Y entonces queda V por I por T. Bien, si revisamos los datos, no tengo la intensidad. Entonces hago uso de la ley de Ohm.
y quedaría V, que es voltaje, en vez de intensidad, sería voltaje sobre resistencia y por el tiempo, ¿no? Entonces, la fórmula de energía quedaría una fracción de voltaje elevado al cuadrado por el tiempo dividido para la resistencia. Eso hace que, si yo despejo resistencia, esto va a quedar como el voltaje elevado al cuadrado por el tiempo dividido para la energía. Si reemplazamos, nos daría el voltaje cuadrado, sería 20 voltios, elevado al cuadrado por el tiempo. El tiempo es un segundo. Y la energía no tengo es calorías. Entonces hay que recordar que esta es la cantidad de calor dividido para una constante de Joule. Recuerdan eso, ¿verdad? Constante. Entonces, por aquí quedaría 400 Pinargote Melendres. ¿Qué le pasó a Pinargote? Está llegando recién. Oh, atrasado. Sería aquí entonces, volviendo, 400 voltios cuadrados por segundo, ¿no? Por segundo. Y la constante, recuerdan ustedes, era 0,24, pero tengo aquí 800 calorías. 800 calorías, que es la cantidad de calor. Y esto tengo que dividir para la constante que ya habíamos empleado anteriormente. 0,24 calorías sobre Joule. Entonces se eliminan calorías y esto quedaría 0,24 por 400, quedan 96 sobre 800. Y me quedaría aquí haciendo todas las conversiones de unidades, ohmios. Entonces 96 dividido para 800 me da 0,12 ohmios. Que sería la respuesta.
Bien, este es el desarrollo entonces de este problema, problema 5. Continuamos. Ahora vamos a escribir problemas referidos a conexión de pilas o baterías. También vimos este tema en las diapositivas últimas. Entonces vamos a trabajar con este tema. El primer problema de esto dice, se tienen 5 pilas cuyas características son fuerza electromotriz igual a 2 voltios y R minúscula, que es resistencia interna, 0,6 ohmios. Determinar la intensidad de corriente si se conectan a una resistencia externa de 17 ohmios. De tal forma que estén dispuestas, literal A, en serie, literal B, en paralelo. Bueno, ese es el texto del primer grupo de problemas referido a este tema. Bien, vamos a sacar los datos. Estos datos serían los siguientes. Número de pilas. Le vamos a poner la letra N. Número de pilas 5. Hay una fuerza electromotriz que se lo puede representar con la letra E cursiva, mayúscula, de 2 voltios, ¿no? Esto es 2. Tengo una resistencia interna de cada pila de 0,6 ohmios. Una resistencia externa, R mayúscula, de 17 ohmios. Y nos piden la intensidad. Bien, vamos a los cálculos. En los cálculos tenemos que considerar los literales que nos proponen.
literal A en serie pues tendríamos 5 pilas que gráficamente podríamos hacerlo así. Esteban Sosa, ¿qué pasa con Esteban Sosa? Está llegando atrasado. Bueno, aquí tengo una pila, 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas y 5 pilas. Estas 5 pilas las conecto a una resistencia externa, ¿no? Bueno, esta es la idea. Entonces hay 5 pilas acopladas en serie. Por un lado está la polaridad negativa o borde negativo y por el otro el borde positivo. Para calcular la intensidad que circula por este circuito con 5 pilas en serie, hay una fórmula I igual al número de pilas por la fuerza electromotriz de cada una de ellas sobre la suma de dos cantidades. La primera, número de pilas por la resistencia interna de cada una, más la resistencia externa. Entonces reemplazamos y tendríamos lo siguiente. 5 es el número de pilas por la fuerza electromotriz de cada una de ellas, que es 2 voltios. Debajo, nuevamente 5 por la resistencia interna. Aquí sería 0,6 ohmios más la resistencia externa 17 ohmios. Entonces la intensidad sería igual a 5 por 2, 10 voltios. Y abajo sería 5 por 6, 30, sería 3 más 17, 20. 20 ohmios. Lo que me da una respuesta de 0,5 amperios. ¿Qué sería la respuesta de este literal? Literal A. Bien, nos falta el literal B. Vamos a hacerlo en la siguiente pizarra. Literal B en paralelo. No, ¿me puede regresar a la página anterior? Me queda Ya, algo. un momentito. Ahí tiene el anterior. Ahora sí. Bien. Entonces, en paralelo, tendríamos que unirlos de la siguiente manera. 1, 2, 3,
4, 5, ¿no? 5 pilas que la voy a unir en paralelo. Entonces tendríamos el diagrama de esta forma. Para un lado, para el otro. Y luego esto pues le enlazo con la resistencia externa. Quedaría más o menos así. Esta es la resistencia externa y estos son los bornes de cada pila. Las 5 pilas ahora las he acoplado en paralelo. ¿Cómo se ilustra? Un poco rápido la ilustración. Igual hay una fórmula para calcular la intensidad. Esta fórmula habla de fuerza electromotriz de una dividido para la resistencia interna de una sobre el número de pilas más la resistencia externa. Esa es la fórmula cuando están en paralelo. Entonces reemplazamos y me quedaría la fuerza electromotriz 2 voltios, la resistencia interna de una 0,6 ohmios sobre 5, que es el número de pilas, más 17 ohmios. Entonces la intensidad sería igual a 2 voltios sobre 17,12 ohmios, que nos daría un resultado de 0,1168 amperios. Esta sería la respuesta cuando están dispuestas las pilas en paralelo. Se nota una diferencia entonces en las intensidades. Mayor intensidad es cuando están acopladas las pilas en serie. Si se trata, por ejemplo, de una linterna de mano, hay mayor iluminación cuando están las pilas en serie. Allí hay mayor iluminación, o sea, mayor luz. Mientras cuando están en paralelo, pues la iluminación es muy baja. Bien, este es el primer problema respecto a esta conexión de pilas. Vamos al segundo. Segundo problema. Dos grupos de 4 pilas conectadas en serie se acoplan paralelo. Cada
elemento presenta una fuerza electromotriz de 1,2 voltios y R interno igual 0,5 ohmios, y se utiliza una resistencia externa de 0,6 ohmios, calcular la intensidad de la corriente. Bueno, hasta ahí el texto de este segundo problema. Vamos a intentar registrar los datos. En los datos tenemos n igual 4, pero después dice que se acoplan en paralelo dos grupos, entonces hay otra n. Ay, alguien interrumpe, Vergara, se fue la señal. Bueno, decía entonces que hay otra n vamos a ponerle prima, igual a 2. Hay una fuerza electromotriz de, hola, 1,2 voltios. 1,2 voltios. Y la resistencia interna de 0,5 ohmios. Hay una resistencia externa de 0,6 ohmios. ¿Qué más tenemos? Y nos preguntan la intensidad de corriente. Cálculos. En estos cálculos tenemos que ver cómo están dispuestos, ¿verdad? Hay 4 pilas en serie. Entonces habrá 1, 2, 3, 4. Entonces habrá otro grupo de 4. 1, 2, 3, 4. Entonces están formando grupos de 4. Denise Estrella, algo le pasó. Internet. Estaría entonces unidas de esta manera. Y todo estos dos grupos están acopladas a una resistencia externa
de esta manera. Es lo que se interpreta de acuerdo al texto. Entonces aquí va un signo menos, acá va un signo más, menos, más. Entonces nos quedó un diagrama prácticamente mixto. Entonces vamos a considerar lo siguiente. En serie, tendríamos una fuerza electromotriz, llamémosle E', igual a N por la fuerza electromotriz de cada elemento, cada tila, ¿no? Entonces sería 4 por 1,2. 4 por 1,2. Entonces aquí me va a salir 4,8 voltios. Es lo que hay en cada grupo, ¿verdad? Y también la resistencia interna se va a sumar porque está en serie. Viene a ser igual a N por R de cada una. Entonces sería 4 por 0,5 ohmios. Entonces 4 por 0,5 ohmios nos da 2 ohmios. Eso ocurre en cada grupo. Ahora, en paralelo, es donde voy a aplicar la fórmula de intensidad, que sería la fuerza electromotriz de cada grupo dividido para la resistencia interna de cada grupo sobre N', más la resistencia externa. Entonces nos quedaría 4,8 voltios dividido para 2 ohmios para 2 más resistencia 0,6 ohmios. Intensidad sería 4,8 voltios dividido para 1,6 ohmios, lo que significa una respuesta de 3 amperios. Esa sería la respuesta a este problema. Punto. De esa manera solucionamos el problema 2. Me esperan un ratito que están golpeando la puerta. Enseguida vuelvo.
Listo, continuamos. Gracias. Vamos al problema, entonces, 3. Este dice así. Asociando 3 acumuladores en paralelo, se quiere tener una intensidad de corriente igual a 0,001 amperio. Y hay una pregunta allí. ¿Cuál ha de ser la resistencia externa y la interna de cada acumulador es de 0,1 ohmio y su fuerza electromotriz es 2 voltios. Hasta ahí el texto de este problema numerado como 3. Vamos a registrar asimismo los datos. Bien, tenemos 3 acumuladores, entonces N igual a 3. La intensidad es I igual a 0,001 amperio. Es una milésima de amperio. Nos piden la resistencia externa. Nos dan una resistencia interna 0,1 ohmio. Y una fuerza electromotriz de 2 voltios. Muy bien. Entonces vamos a los cálculos. En los cálculos nos damos cuenta de que es en paralelo, entonces buscamos la fórmula que hemos utilizado para el caso de acoplamiento en paralelo. Entonces sería la fuerza electromotriz dividido para la resistencia interna sobre el número de pila en este caso más la resistencia externa. Esa es la fórmula. Ahora, de aquí hay que despejar es resistencia externa, R mayúscula. Entonces procedemos al proceso, digamos, haciendo valer la redundancia. Y por R sobre N más R igual a la fuerza electromotriz E. De aquí dejamos solo lo que hay en el paréntesis, R sobre N más R igual a la fuerza electromotriz sobre I, ¿no?
estoy haciendo es un proceso para despejar la resistencia externa. Entonces, quedaría resistencia externa igual a E sobre I. ¿Qué más? Menos resistencia interna sobre N. Ya está despejado. Reemplazamos. Entonces tendríamos fuerza electromotriz, 2 voltios. La intensidad 0,001 amperio menos la resistencia interna 0,1 ohmio dividido para N, que es 3. Entonces va a quedar 2 dividido para 1 milésimo es 2000. 2000, aquí saldría ohmios. Y 0,1 dividido para 3, 0,033. Bueno, aquí nos da como respuesta 1999 ,97 ohmio. Entonces, eso prácticamente es 2000, redondeando, porque a 2000 le quitamos 33 milésimos, no le hacemos nada. Entonces, esto aproximadamente es de 2000 ohmios en forma entera, ¿no? Y redondeada. Este sería el valor de la resistencia para lograr que sea una milésima la intensidad. Es la respuesta. Bien, hasta ahí la parte que corresponde a este tema de asociación de pilas. Ahora vamos a ver es otro grupo referido a efecto químico o electroquímica que llamamos. Entonces pasamos a otra pizarra y colocamos el título de problemas referidos al efecto químico de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Bueno, este es el título. Veamos qué dice el primer problema referido a este tema. Entonces nos dice lo siguiente: calcular la cantidad de gramos de aluminio que se depositan en la electrólisis hasta la R de una de sus sales.
si la corriente empleada tiene una intensidad, de 25 amperios y ha circulado durante 10 minutos. Da un dato adicional, nos dice H igual a 0,935 miligramos sobre coulomb. (0,0935 miligramos sobre coulomb). Bueno, eso corresponde al primer problema de efecto químico de la corriente eléctrica. Vamos a registrar los datos. Calcular la cantidad de gramos, eso es masa. La masa es la que nos están preguntando. Nos referimos a la electrólisis de una sal de aluminio. Mariusi Ruiz, algo le pasa con el internet. Bueno, ¿qué más nos dice? La intensidad es 25 amperios. Nos dan un tiempo de 10 minutos. Esto llevado a segundos serían 600 segundos. ¿Qué más? Nos dan un dato adicional de H. H significa equivalente electroquímico. En este caso, del aluminio, ¿no? Para cada metal o sustancia que se está disolviendo en la electrólisis hay un valor que ya está establecido mediante tablas. Ojos Altos también tiene problema de internet. 935. Estos son miligramos sobre coulomb. Bien, vamos a los cálculos. Entonces, en los cálculos tenemos que recordar lo que vimos en la diapositiva, ¿verdad? Una ley electroquímica habla de que la masa depositada en un electrodo llamado cátodo equivale a una constante que llamamos equivalente electroquímico por la carga eléctrica. Ahora, la carga eléctrica ya hemos visto en ejercicios anteriores que equivale a multiplicar la intensidad de corriente
por el tiempo. Intensidad por tiempo es equivalente a carga, ¿no? Y ahora sí ya puedo reemplazar. Entonces queda masa igual al equivalente electroquímico, en este caso del aluminio, 0,0935 miligramos sobre Coulomb por la intensidad 25 amperios y por el tiempo 600 segundos. Entonces, el amperio, ustedes recuerdan, es Coulomb sobre segundo. Entonces, el Coulomb se va a eliminar con el Coulomb y el segundo con el segundo, va a quedar miligramos nada más. Eso para que sepa que de todo esto queda solo miligramos. Al operar se hace 1402,5 miligramos. Porque lo demás se elimina, ¿verdad? Ya lo analizamos. Colocándolo en gramos, sería 1,40 aproximadamente gramos, porque la de miligramos lo dividimos para 1000, ¿no? Entonces nos queda 1,40 gramos como respuesta. Bueno, dejamos por ahí porque ya el tiempo se agotó. Para continuar después con más problemas sobre este efecto químico de la corriente eléctrica, lo que llamamos en física electroquímica. También creo que lo topan en la materia de química en algunos casos. Bueno, dejamos por ahí para continuar después.